Bienvenidos un día más a este, vuestro canal favorito, donde el drama turco y las noticias del corazón chocan como dos trenes. Espero que estéis teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y, por supuesto, de muchas ganas de cotillear, porque hoy, amigos míos, tenemos un bombazo de aquellos que hacen temblar los cimientos de la farándula turca. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más admiradas y, por qué no decirlo, más echadas de menos de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos mismos. Los protagonistas de Asteriscos en Kalkap Masterisco, que nos robaron el corazón con su química arrolladora y que, aunque su romance terminó hace tiempo, siguen generando titulares y dando mucho pero mucho de qué hablar. Y es que hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando por las redes sociales y los foros de fans durante mucho tiempo. Un rumor, una leyenda, un objeto de deseo. ¿Qué regaló Kerem Bürsin a Hande Erçel que causó tanto revuelo? ¿Qué detalle, qué gesto romántico o qué objeto de valor fue el que selló su amor? Prepárense porque la respuesta, mis amigos, es de esas que te dejan con la boca abierta. Pero antes de meternos de lleno en este cotilleo jugoso, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si sois fans del drama turco, del salseo y de las noticias del corazón, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras actualizaciones y así estar al tanto de todo lo que acontece en el mundo del espectáculo turco. Ya somos una gran familia y cada día somos más. Así que sin más dilación vamos a desentrañar este misterio. Como sabéis, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue algo que trascendió la pantalla. Empezó como una simple amistad, un compañerismo profesional durante el rodaje de Asteriscos en Kalkap Masterisco, pero rápidamente se convirtió en algo más. La química entre ellos era palpable, evidente e innegable. Y los fans, nosotros, no podíamos evitar ilusionarnos con la idea de que ese amor que veíamos en la pantalla se trasladara a la vida real. Y así fue. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor sutiles pero significativas. Todo apuntaba a que estaban viviendo un cuento de hadas. Un cuento de hadas que lamentablemente terminó de forma abrupta y sorpresiva. Pero durante ese tiempo, durante ese idilio amoroso, hubo gestos, detalles y regalos que marcaron la relación. Y uno de ellos en particular, ha generado muchísima expectación y curiosidad. Me refiero por supuesto al famoso regalo que Kerem Bürsin le hizo a Hande Erçel y que, según los rumores, tiene un significado muy especial. ¿De qué regalo estamos hablando? Pues bien, después de mucha investigación, de hablar con fuentes cercanas a la pareja, y de analizar cada publicación en redes sociales, hemos llegado a la conclusión de que el regalo en cuestión es, redoble de tambores, por favor. Una joya. Sí, una joya. Pero no cualquier joya. No un simple collar o unos pendientes. Se trata de un anillo. Un anillo muy especial, con un diseño único y un significado aún más profundo. Según nuestras fuentes, el anillo fue diseñado exclusivamente para Hande por un reconocido joyero turco. Kerem participó activamente en el diseño, eligiendo cada detalle, cada piedra, cada elemento que lo componía. Quería que el anillo reflejara la personalidad de Hande, su belleza, su fuerza y su espíritu libre. El anillo, al parecer, era de oro blanco y estaba adornado con diamantes y zafiros. Los diamantes, como símbolo de pureza y eternidad, representaban el amor incondicional de Kerem por Hande. Los zafiros, por su parte, simbolizaban la sabiduría, la lealtad y la protección, cualidades que Kerem admiraba profundamente en Hande. Pero lo más especial del anillo no era su valor material, sino su significado simbólico. En el interior del anillo, Kerem hizo grabar una frase que solo Hande y él conocían, una frase que resumía su amor y su compromiso. Una frase que lamentablemente nunca ha sido revelada al público. Y créanme, hemos intentado averiguarlo. Hemos buceado en entrevistas antiguas, hemos analizado cada tweet, cada story de Instagram, pero el secreto está bien guardado. Aunque si alguno de vosotros tiene alguna pista, no dudéis en dejarla en los comentarios. Vuestra ayuda es valiosísima. Se dice que Hande Erçel quedó absolutamente enamorada del anillo. Lo llevaba puesto en cada evento, en cada alfombra roja, en cada publicación en redes sociales. Era un símbolo de su amor, un recordatorio constante del hombre que amaba. Un tesoro que guardaba con celo y que presumía con orgullo. Cada vez que la veíamos en una entrega de premios, allí estaba el anillo, brillando con luz propia.
Parecía que formaba parte de ella, una extensión de su propia personalidad. Y por supuesto los fans enloquecían cada vez que lo veían, convirtiéndolo en objeto de estudio y análisis. Sería una prueba de su amor eterno. Un símbolo de compromiso. La especulación estaba a la orden del día. ¿Pero qué pasó con el anillo después de la ruptura? ¿Lo conservó Ande? ¿Lo devolvió a Kerem? ¿Lo guardó como un recuerdo de un amor que fue? Esta es la pregunta del millón. Y aquí, amigos míos, la información se vuelve un poco más confusa. Es como tratar de desenredar una madeja de lana en la que un gato juguetón ha estado enredando durante horas. Hay muchas versiones, muchos rumores y muy pocas certezas. Algunas fuentes aseguran que Hande Erçel devolvió el anillo a Kerem después de la ruptura. Que no quería conservar nada que le recordara a él. Que necesitaba cerrar ese capítulo de su vida de forma definitiva. Esta versión tiene sentido, ¿verdad? A veces, cuando una relación termina, lo mejor es cortar todos los lazos, deshacerse de todos los recuerdos, para poder seguir adelante. Desprenderse de los objetos que nos recuerdan a la otra persona puede ser un paso necesario para la curación. Otras fuentes, en cambio, afirman que Hande sí conservó el anillo. Que lo guarda en un lugar seguro como un recuerdo de un amor que, aunque no duró para siempre, fue muy importante en su vida. Que lo considera una joya valiosa, no solo por su valor material, sino también por su valor sentimental. Esta versión es más romántica, ¿no os parece? La idea de que Hande guarde el anillo como un tesoro, como un símbolo de un amor que fue, es muy conmovedora. Quizás lo vea como una etapa importante de su vida, una experiencia que la ha marcado y que la ha convertido en la persona que es hoy. Y luego están aquellos que dicen que Hande Erçel decidió transformar el anillo. Que cambió su diseño, que eliminó la frase grabada en su interior, que lo adaptó a su nuevo estilo de vida. Que lo convirtió en algo nuevo, en algo que ya no le recordara a Kerem, pero que sí le recordara un capítulo importante de su vida. Esta versión es más pragmática, más realista. La idea de transformar el anillo, de darle un nuevo significado, es una forma de reapropiarse del objeto, de hacer lo propio, de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. La verdad, mis amigos, es que nadie sabe con certeza qué pasó con el famoso anillo. Es un misterio que probablemente nunca se resuelva. Y quizás sea mejor así. A veces los misterios son más interesantes que las respuestas. Dejar que la imaginación vuele, especular sobre lo que pudo haber pasado, forma parte de la magia de las historias de amor. Pero lo que sí sabemos es que ese anillo, ese regalo de Kerem Bürsin a Hande Erçel, fue un símbolo de un amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Un amor que, aunque terminó, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Un amor que nos hizo creer en los cuentos de hadas, aunque solo fuera por un momento. Y es que al final, lo que importa no es el valor material de los regalos, sino el sentimiento que hay detrás de ellos. El amor, la dedicación, el cariño que se pone en cada detalle. El anillo de Kerem a Hande, independientemente de lo que haya pasado con él, fue un símbolo de un amor genuino y apasionado. Un amor que nos hizo soñar y que nos recordó que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad, aunque sea por un tiempo limitado. Pero vamos a profundizar un poco más en esta historia. ¿Qué otros regalos se hicieron Hande y Kerem durante su relación? ¿Qué otros gestos románticos protagonizaron? Porque, seamos sinceros, un anillo no es suficiente para construir una relación de cuento de hadas. Tiene que haber algo más, tiene que haber detalles que demuestren el amor y el compromiso. Se rumorea que Kerem era un hombre muy detallista. Le encantaba sorprender a Hande con pequeños gestos, con regalos inesperados. Flores, chocolates, viajes sorpresa, todo valía para demostrarle su amor. Y Hande, por supuesto, no se quedaba atrás. También le gustaba sorprender a Kerem con regalos originales y personalizados. Se dice que le regaló un reloj vintage con una inscripción especial, una cámara fotográfica antigua para que pudiera seguir explorando su pasión por la fotografía, y un libro de poemas con sus versos favoritos. ¡Qué romántico! Además de los regalos materiales, Hande y Kerem también protagonizaron momentos muy especiales que quedarán grabados en la memoria de sus fans. Sus viajes juntos a lugares paradisíacos, sus apariciones públicas en las que se mostraban muy enamorados, sus mensajes de apoyo mutuo en las redes sociales, todo contribuía a crear la imagen de una pareja perfecta. Pero como ya sabemos, la perfección no existe.
Y las relaciones, por muy idílicas que parezcan, siempre tienen sus altibajos. Se dice que la relación entre Hande y Kerem comenzó a deteriorarse debido a la distancia, a las agendas apretadas y a las presiones mediáticas. El hecho de estar constantemente en el ojo público, de ser juzgados y analizados por cada uno de sus movimientos, terminó pasando factura. Y así, un día, la noticia que nadie quería oír se hizo realidad: Hande y Kerem habían roto. El cuento de hadas había llegado a su fin. La decepción fue enorme tanto para los fans como para los propios protagonistas. Pero, como dice el refrán, después de la tormenta siempre sale el sol. Y tanto Hande como Kerem han sabido seguir adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales y buscando la felicidad por otros caminos. En resumen, hemos descubierto que el regalo de Kerem Bürsin a Hande Erçel que tanto revuelo causó fue un anillo muy especial, diseñado exclusivamente para ella y con un profundo significado simbólico. Aunque el destino final del anillo sigue siendo un misterio, lo que sí sabemos es que fue un símbolo de un amor que cautivó a millones de personas. Y aunque la relación haya terminado, el recuerdo de ese amor perdura en la memoria de sus fans. Y ahora, mis amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que os haya dejado con ganas de saber más. A mí me ha encantado compartir esta información con vosotros y desentrañar este pequeño misterio. Aunque, seamos sinceros, quizás hemos creado más preguntas que respuestas. Pero como ya he dicho, a veces los misterios son más interesantes que las respuestas. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayendo contenido interesante y entretenido. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido el regalo de Kerem Bürsin a Hande Erçel? ¿Creéis que Hande debería haber conservado el anillo? ¿O creéis que hizo bien en devolverlo o transformarlo? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones y generar un debate interesante. ¿Creéis que algún día volverán a estar juntos? ¿O que cada uno seguirá su camino por separado? Contadme vuestras teorías. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras actualizaciones y así estar al tanto de todo lo que acontece en el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengáis un día maravilloso. Ciao.